movimiento circular. Ustedes ya han visto un poco la teoría del profe Argañará. Eh, Cuando una partícula se mueve en una trayectoria curva, la dirección de su velocidad cambia, ¿sí? Constantemente va cambiando. Esto implica que la componente debe tener una componente de aceleración perpendicular a la trayectoria. Ya vamos a ver, nosotros cuando gira una partícula, aparece una componente tangencial de la velocidad, que es esta, ¿sí? Que es esta, y aparecen dos aceleraciones. Una aceleración centrípeta, se llama centrípeta porque busca el centro, o sea, siempre está en la dirección hacia el centro, en la dirección donde está el radio, y una aceleración tangencial. Y después aparece justamente la Pitágora de esas dos aceleraciones, es la aceleración lineal que nosotros conocíamos. Entonces, la aceleración centrípeta nosotros la podemos definir como la velocidad al cuadrado sobre el radio, o lo que es lo mismo, radio por la velocidad angular al cuadrado por el radio. Acuérdense ustedes de la teoría que la velocidad angular, nosotros de acá tenemos que es esta, es la velocidad con que gira el disco. Y nosotros decimos que en sentido contrario a las agujas del reloj es positivo el ángulo y en sentido de las agujas del reloj es negativo. Y esto va describiendo justamente ángulos, ¿sí? Cuando se mueve un círculo va cambiando acá un ángulo. Ese ángulo que cambia, ¿sí? Ese ángulo que cambia es la variación del ángulo, el delta de tita es lo que nosotros conocíamos como el delta de x en el movimiento lineal. Ya vamos a ver que hay una comparación entre las ecuaciones de cinemática lineal y las ecuaciones de cinemática angular, que son las que nosotros vamos a utilizar aquí. Entonces, hay que definir algunas cosas, ¿sí? Por ejemplo, ustedes saben que el ángulo que nosotros vamos a ver, el ángulo, se mide en radianes, ¿sí? La velocidad angular, el delta de omega, que es la velocidad angular, esto es eh, el desplazamiento angular. Angular. Esto es, la velocidad angular es la variación del ángulo sobre la variación del tiempo. Por lo tanto, esto me va a dar en radianes por segundo. ¿Sí? Ya vamos a ver que hay veces que la velocidad angular le dan en RPM, ¿sí? La velocidad angular también le pueden dar en unidades de RPM, que son revoluciones por minuto, ¿sí? ¿Y cómo hago yo para transformar revoluciones por minuto a radianes por segundo? Hay una fórmula que dice omega es igual a 2pi n por 60. Con esto el n son las RPM, o sea, ahí reemplazo, y ya me lo transforma en radianes por segundo, porque en el sistema internacional la velocidad angular se mide en radianes por segundo.
Y la aceleración angular el delta de alfa es delta de omega sobre delta de t. Por lo tanto, la aceleración angular se mide en radianes por segundo al cuadrado. Entonces, esas son las equivalentes que nosotros teníamos a velocidades. Bueno, entonces habíamos visto desde acá que había estado, esto era la aceleración centrípeta, que era radio por omega cuadrado o velocidad al cuadrado sobre radio. Y la aceleración tangencial es el radio por alfa, ¿sí? Ese alfa, que es el radio por la aceleración angular. ¿Está claro eso? Igual esto ustedes repasen la teoría que han visto con el profe Argallaraz. Entonces, de acá vemos esto. Omega es la aceleración instantánea angular, es la derivada del ángulo sobre la derivada del tiempo. Esto es radianes por segundo. ¿Sí? Ya en el práctico esto va a quedar más claro cuando lo veamos. ¿Sí? Lo vamos a ir viendo. Profe, Sí. disculpe, ¿la entrega del práctico es para hoy o se extiende hasta el 10? ¿De qué práctico? Cinemática. Según las fechas, a ver, denme un segundo. Según las fechas del aula, el práctico 5 vence el 8. O sea, el de tiro vertical y caída libre, vuelto el plano, vence el 8. Sí. Y el de el 4 que vence hoy. Lo presentamos hoy entonces. Pero lo presentan, no, lo suben hoy. Sí, pues yo tengo 10 nomás presentados. Ah, ok, profe. Entonces, eso sí. Había dicho que iba a extender hasta el 10. ¿Cómo? ¿Cómo me dice? Había Disculpe. dicho que lo iba a extender hasta el 10. Hasta el Ese, 10 este. sí. A ver. Sí, profe, usted publicó que iba a extenderlo hasta el 10. Déjeme ver 2 segundos. Bueno. Listo. Ahí está hasta el 10. Ahí extendí hasta el 10 el trabajo práctico 4. Bien, Fíjense profe. ahora la fecha, ya está extendida hasta el 10. Y el 5 les voy a dar también unos días más. El 5 va a ser el 17. Bueno, ahí se han extendido la presentación de los dos prácticos. Gracias, profe. De nada.
Bueno, continuamos entonces. Entonces, estábamos viendo que habíamos dicho que omega se medía en radianes por segundo, alfa era radianes por segundo cuadrado, y esto es el arco que recorre, por ejemplo, este es el arco, esto que está acá, esto es el arco, y es el radio por el ángulo. ¿Sí? Y la velocidad es r por omega. Bueno, acá tengo la aceleración lineal, esta que hablamos recién, que es el azul, que es la raíz cuadrada por Pitágoras de la aceleración tangencial por más la aceleración centrípeta 2 al cuadrado raíz. Entonces reemplazo la aceleración tangencial r cuadrado por alfa cuadrado y la aceleración centrípeta, esto al cuadrado, ¿cierto? R cuadrado por omega cuadrado, bueno, me termina dando así. Radio por raíz de alfa al cuadrado más omega a la cuarta. Entonces, el movimiento circular, yo tengo que, ¿esto viene de dónde? De la comparación entre ecuaciones de movimiento lineal y angular. Acuérdense que x igual a x0 más velocidad t menos t0. Bueno, el equivalente de x es el ángulo, la posición inicial es el ángulo inicial, la velocidad es la velocidad angular t menos t0. Lo mismo esta, era velocidad final igual a velocidad inicial más a por delta de t. La angular es omega final, la velocidad angular final igual a omega inicial más alfa t menos t0. Velocidad media, habíamos dicho que era un medio de velocidad final más velocidad inicial. Acá lo mismo. Velocidad angular media, un medio de omega final más omega inicial. Y esta ecuación también era la que teníamos en cinemática, que decía velocidad final al cuadrado menos velocidad inicial al cuadrado igual a 2 veces la aceleración delta de x. Y lo mismo acá. El omega final al cuadrado menos omega inicial al cuadrado es 2 veces la aceleración angular, el ángulo final menos el ángulo inicial. Y la ecuación larga esta de la posición decía x igual a x0 más b0t más medio de a por t menos t0 al cuadrado. Lo mismo acá. Posición final igual a posición inicial más velocidad angular inicial por tiempo más un medio de la aceleración t menos t0 al cuadrado. Para convertir cantidades angulares a lineales, las primeras deben estar expresadas en radianes. ¿Sí? La unidad en el sistema internacional del ángulo es el radián. Entonces nos van a dar en RPM y hacemos la conversión, todo siempre que lo pasemos a radián. Y bueno, hay una comparación entre movimiento circular uniforme y el movimiento circular uniformemente variado. Básicamente el uniforme no tiene la aceleración, como hemos visto recién, y esta es la comparación, velocidad angular, omega, delta de alfa, del ángulo sobre el tiempo, y siempre es constante la velocidad angular, para velocidad constante, y para el uniformemente variado, para aceleración constante, agrego la aceleración, por supuesto. Y la relación entre la velocidad lineal y la angular es que la velocidad lineal es omega por r. En el movimiento circular uniforme habíamos dicho que la aceleración es cero, la tangencial, pero la aceleración angular, perdón, la aceleración centrípeta es omega cuadrado por r o b cuadrado por r. Entonces, esta es la relación entre las dos aceleraciones, ¿sí? Que es justamente entre la centrípeta y la tangencial.
Bueno, la tangencial es alfa por R, ¿sí? Y la centrípeta es omega cuadrado por R. Bueno, hay dos conceptos que ya son de otro movimiento. Esto lo ve cuando veamos movimiento periódico, ¿sí? Estas dos fórmulas, digamos, de frecuencia. El periodo es 2pi sobre omega y la frecuencia 1 sobre el periodo. Esto ya lo vamos a ver en los problemas directamente. Bueno, está claro. Quiero que veamos ahora el práctico de movimiento circular. Ahí les voy a compartir para que hagamos el punto 1 del práctico 6 de movimiento circular. Bien. Entonces dice el práctico lo siguiente. Una vuelta al mundo de 14 metros de radio, ¿sí? Entonces vamos a ir poniendo los datos que nos va dando. Esto es el trabajo práctico 6. ¿Sí? Después de esto yo le voy a compartir justamente el PDF de esto, movimiento circular. De movimiento circular. Entonces, vamos poniendo los datos. Y me va dando lo siguiente, el radio es 14 metros. Acuérdense que siempre usamos todo el sistema internacional. La rapidez lineal del pasajero en el borde constante es igual a 7 metros por segundo. Esa rapidez lineal es para nosotros lo que se llama la velocidad tangencial, porque dice en el borde, es 7 metros por segundo. ¿Qué magnitud y dirección tiene la aceleración del pasajero al pasar? En el punto A dice por el punto más bajo. Entonces, lo que me está pidiendo, porque esto es una vuelta al mundo, justamente, ¿sí? Esto es una vuelta al mundo que está girando, y me están pidiendo, por ejemplo, al pasar por el punto más bajo, lo que me están pidiendo es la aceleración, y lo que me están pidiendo es la aceleración radial o centrípeta, justamente que es esta. Entonces, ¿cuál es la fórmula? Aceleración radial, habíamos dicho que es b cuadrado sobre el radio. Entonces, es 7 metros
por segundo al cuadrado sobre el radio, que es 14 metros. Por lo tanto, la aceleración radial va a ser igual a 3,5 metros por segundo al cuadrado. ¿Se entendió eso? El movimiento circular es uno de los movimientos que más tiene, que tiene más fórmulas, digamos, porque siempre hay una comparación con el movimiento lineal y también tiene sus propias fórmulas el movimiento circular. El punto B dice, por el punto más alto del movimiento circular es, digamos, el punto B le dice ahora el punto más alto. Pero el punto más alto, este, sigue siendo la misma aceleración radial. Entonces el punto B va a ser también la aceleración radial, que es lo mismo, 3,5 metros por segundo cuadrado. Es lo mismo. Sigue siendo la aceleración radial. El punto C me dice cuánto tarda una revolución de la rueda. Hay una fórmula que dice, que relaciona, que la velocidad es igual a 2pi por el radio sobre el periodo. Y lo que me está pidiendo es justamente el tiempo que tarda en dar una vuelta. Eso, el tiempo que tarda en dar la vuelta, es lo que se llama periodo, que es el tiempo en cumplir el ciclo de giro. ¿Sí? Entonces eso es lo que yo tengo que despejar. El periodo, que es 2pi por el radio sobre la velocidad. Entonces es igual a esto a 2pi por los 14 metros por la velocidad, que es 7 metros por segundo. Esto me da que el tiempo que tarda es 12,6 segundos. ¿Se entiende eso? ¿Queda claro? Sí, profe. Bien. Perfecto. Bien, vamos al punto 2. Acá vamos a hacer el punto 2. El punto 2 dice lo siguiente. Dice, el volante de un automóvil prototipo se somete a prueba. La posición angular del volante está dada por esto. Θ igual a 2 radianes sobre segundo al cubo por T al cubo. El diámetro del volante es 0,36 metros, calcule. El punto A, el ángulo en radianes y en grado, en T igual a 2 segundos y T2 igual a 5 segundos. Entonces, básicamente, ¿qué tenemos que hacer en el punto A? En el punto A, lo que hacemos es lo siguiente. Sustituimos en la ecuación que me da, yo tengo la ecuación, que el ángulo es 2 radianes por segundo al cubo por T al cubo. Entonces, si me dice en T igual 1
igual a, en T1 igual a 2 segundos, es lo que reemplazo. Entonces yo tengo 2 radianes segundo al cubo por los 2 segundos al cubo. Entonces esto me va a dar 16, porque segundo al cubo con segundo al cubo se va, me va a terminar dando 16 radianes. Pero eso me dice ahora que lo pase también a grados. Entonces, el ángulo 1 va a ser igual a 16 radianes. ¿Y cómo hago para pasarlo a grado? Acuérdense, si yo para pasarlo a grado tengo que poner los radianes abajo. Yo tengo que 360 grados es 2pi radianes. Uno siempre dice 360 grados es 2pi, pero en realidad es 2pi radianes. ¿Sí? Entonces se va radianes con radianes y me queda esto de 917 grados. ¿Sí? Y lo mismo hago con el ángulo 2. Exactamente igual. 2 radianes por segundo al cubo por t al cubo es 2 radianes por segundo al cubo. Y el ángulo ahora es 5 segundos por 5 segundos al cubo. Esto es igual a 250 radianes. Entonces, el ángulo 2, hago de nuevo la conversión de los radianes a grado y yo tengo que 250 radianes por 360 grados es 2pi radianes. Se va radianes con radianes y esto me termina dando de 14.000, son ángulos muy grandes, 323 grados. Por eso expresamos radianes, ¿sí? Fíjense la unidad que se expresa es radial, porque si no tengo ángulos enormes como este, digamos. ¿Mm? Que son muchísimas vueltas, ¿sí? Acuérdense que una vuelta son 360 grados, digamos. Bien, el punto B dice distancia que recorre una partícula en el borde durante ese. La distancia que recorre en el borde, yo sí tengo justamente cómo es la distancia. La distancia, acuérdense que recorre es, yo tengo así un círculo y lo que recorre es esto se llama el arco, el delta de S, ¿sí? Es lo que yo voy a terminar calculando finalmente. Entonces, lo que se desplaza en el punto B, primero, para calcular, acuérdense que el delta de S, este, es el radio por el delta del ángulo. Entonces, primero voy a sacar el delta del ángulo. El delta del ángulo es el ángulo 2 menos el ángulo 1, es decir, 250 radianes menos 16 radianes. Esto me da igual a 234 radianes. ¿Mm? Entonces, el radio, fíjense, porque acá me dice el problema, el diámetro del volante es 0,36. ¿Sí? Eso lo que me dice a mí, 0,36 es el diámetro. Entonces, lo que yo tengo que calcular es justamente el radio. ¿Cuánto es el radio?
Si el diámetro es 0,36, el radio va a ser 0,18 metros. Por lo tanto, el ángulo es el radio, el arco. Esto es arco, acuérdense siempre, arco. El arco es el radio por la variación del ángulo. Entonces 0,18 metros por 234 radianes, y que es igual a 42 metros. Siempre el arco es una longitud que recorre esto, es una longitud. ¿Está claro el punto B? ¿Se entendió? Sí, profe, una pregunta. Sí, Cuando multiplicaban el punto A, el ángulo 2, le escucho muy bajito. cuando multiplicaban el punto A, los Sí. 250 radianes por los 360 grados, a mí me da otro resultado con la calculadora. ¿En qué unidad tiene que, o sea, en qué la pongo? ¿Cuánto le da a usted? A ver. 90.000, puede ser. Sí, es 200. 60 grados, ¿verdad? Sí, es 250 por 360. Eso le da 90.000. Sí. ¿A usted Y también? 2 por pi es 2 por 3,14. Claro, o sea, 250 por 360 es 90.000. Y dividido en 2 pi es dividido en 6,28 y eso le Perdón, da, perdón. Sí, sí, no lo dividí en dos pi, perdón. claro, Gracias. ¿se entiende? O sea, tiene que dividir en esto. ¿Mm? ¿Se entiende? Sí, gracias. Perfecto. Bueno, eh, entonces el B está ahí. El punto C les dice que calculen la velocidad angular media en radianes por segundo y en RPM. Los motores, por ejemplo, vienen en RPM, ¿sí? Usted quiere comprar un motor, bueno, tanto RPM. Significa la velocidad con que va a funcionar ese motor, la velocidad angular de giro, digamos, ¿sí? Entonces son datos que uno lo tiene que tener en cuenta. Entonces, que calcule eso, velocidad angular en radianes por segundo y en RPM en T igual a 2 segundos y T2 igual a 5 segundos. Son los mismos tiempos que teníamos recién. Bien, entonces eso también aplicamos la fórmula. Vamos a aplicar la fórmula de eso. ¿Qué dice la fórmula? La fórmula dice que omega medio, velocidad angular media, es el ángulo 2 menos el ángulo 1 sobre el tiempo 2 menos el tiempo 1. Es decir, 250 radianes menos 16 radianes sobre 5 segundos menos 2 segundos. Esto me da igual a 78 radianes por segundo. ¿Sí? Y ahora esto me piden en RPM. En RPM, entonces yo tengo que... ¿Cómo hago el pasaje? Lo vamos hacia acá abajo. O sea, en RPM yo tengo que es 78 radianes por segundo
Y yo digo que una revolución, es decir, una vuelta, son 2pi radianes. Simplifico radianes con radianes. Y es RPM, que significa revoluciones por minuto. Entonces yo digo, para que se simplifique segundo, ¿dónde lo pongo arriba? 60 segundos es que 1 minuto. Entonces se va segundo con segundo y finalmente esto me termina dando 740 revoluciones por minuto. O lo que es lo mismo, 740 RPM. ¿Está claro eso? Esa es la conversión de radianes por segundo a RPM. ¿Y cómo hacíamos al revés, que yo le había dado recién la fórmula? De RPM a radianes por segundo, yo digo que omega es 2pi n sobre 60 y Sn directamente, que está en RPM, termina dando este resultado en radianes por segundo. ¿Se entiende? Esto es para pasar directamente al revés. Y esto es para pasar de radianes por segundo a RPM y este de RPM a radianes por segundo. ¿Sí? Ahí tienen las dos maneras. Estas son las dos maneras de convertir, de pasar de una unidad a la otra. ¿Está claro eso? Bien. Y el punto D, el punto D les dice la velocidad angular instantánea en t igual a t2 igual a 5 segundos. Entonces yo planteo, bueno, esto ustedes no lo saben todavía, pero lo vamos a hacer de igual manera. Tienen que derivar la velocidad instantánea, es la derivada del ángulo con respecto al tiempo. Entonces si la ecuación del ángulo yo tengo que es d sobre dt, para ver que es muy sencillo, es 2 veces el radio segundo al cubo por t al cubo. Eso es lo que yo tengo que derivar. Entonces, la derivada de esto es una constante, queda como está. Las constantes quedan igual a las derivadas. Entonces, 2 radianes por segundo al cubo. Y de esto se baja el exponente y se resta 1. Entonces tengo 3 por t al cuadrado. Esa es la derivada, directamente. Entonces, esto me da igual si yo reemplazo los 5 segundos, ¿sí? Esto es igual a 2 radianes segundo al cubo por 3 por... Fíjense que el tiempo que les dice en 5 segundos. Por 5 al cuadrado. Entonces esto me termina dando que la velocidad instantánea es 150 radianes por segundo. ¿Se entendió? ¿Puede volver a explicar, profe? Sí. Yo tengo que la ecuación que me dan a mí en el problema es 2 radianes por segundo al cubo por t al cubo. Pero esa es una ecuación de velocidad media. Nosotros el concepto que hemos visto, que ustedes lo conocen, que es de velocidad instantánea, es que es la derivada, la velocidad instantánea, es la derivada
en este caso, del ángulo con respecto al tiempo. Siempre ustedes lo van a ver en análisis matemático más adelante, que las derivadas respetan la constante, o sea, la constante se las deja como está siempre, y se deriva el argumento, que es esto, que es t al cubo. Cuando yo derivo un exponencial, la regla de la derivada dice que t a la n, cuando yo derivo, con respecto al tiempo esto, t a la n es n por t a la n menos 1. ¿Qué es lo que hago yo acá? La derivada de t al cubo es 3 por t, y 3 menos 1 es 2. Entonces me queda 3 por t al cuadrado. Y esto normalmente no le vamos a dar, digamos, es como para que ustedes lo sepan, digamos, cómo es correctamente la velocidad instantánea. Entonces, me termina quedando la constante que no cambia, que es esta, ¿sí? Que es esta, toda una constante, un valor que no cambia, por 3 por t al cuadrado, ¿sí? Entonces, esa es la manera de calcular la velocidad instantánea, que es derivando, y que siempre fue el modo correcto de calcular la velocidad instantánea. ¿Se entiende? Entonces lo que hago es reemplazar el tiempo que me dan en el punto 4 es, fíjense que el tiempo que me dan es este, para 5 segundos. Entonces yo reemplazo el t en 5 segundos ¿sí? Los 5 segundos eso. Entonces 5 al cuadrado es 25, 3 por 25 es 75, por 2 es 150 radianes por segundo. Y es lo que me termina dando la velocidad instantánea. ¿Se entendió? Sí, profe. Bien, perfecto. Entonces, esa es la manera que me termina dando justamente velocidad instantánea. Bueno, vamos a hacer el problema 3 ahora, ¿sí? Para que lo vamos viendo. Los demás lo van a hacer ustedes y la clase que viene vamos a ver la duda justamente de este práctico. Yo le voy a dar este práctico hasta el 24, ¿sí? Para que lo resolvamos al problema este. Bien. Vamos a acá trabajo práctico 6. Este va a ser el problema 3. El problema 3 nos dice lo siguiente. Perdón. No sé por qué sale así. Bueno, tengo un DVD. A ver.
dice, un disco de DVD se está deteniendo. La velocidad angular del disco en t igual a 0 es 27,5 radianes por segundo. Entonces, ahí fíjense que le están dando de datos la velocidad angular, ¿sí? La velocidad angular omega de inicial, ¿sí? El omega inicial es de 27,5 radianes por segundo. Entonces, ¿cómo calculo? Omega final, la ecuación que ya sabemos, omega inicial más alfa por t. Porque también le da la aceleración angular, pero menos. ¿Por qué? Porque se está desacelerando, se está parando. Entonces, esto es 27,5 radianes por segundo más menos 10 radianes por segundo al cuadrado por, dice, en un tiempo, en el punto A, este es el punto A, de 0,3 segundos, por 0,3 segundos. Este segundo se va con esto, entonces el omega final me termina dando en el punto A de 24,5 radianes por segundo. Y en el punto B me dice que ¿qué ángulo se forma en la línea AB en el instante? Yo para saber el ángulo aplico la fórmula. Acuérdense, usted tenía la fórmula de cinemática que decía x igual a x0 más b0. X igual a x0 más b0t más un medio de a por t cuadrado. Entonces lo mismo acá. ¿Sí? Dice posición final, el ángulo final igual al ángulo inicial más omega 0t más un medio de alfa por t al cuadrado. Entonces si reemplazo esto, ángulo inicial no tengo. Entonces omega 0 es los 27,5 radianes por segundo por 0,3 segundos más un medio de alfa, acuérdense que es menos 10 radianes por segundo cuadrado, por t al cuadrado, 0,3 segundo al cuadrado. Entonces esto me da que el ángulo final es 7,8 radianes. Entonces, y en R revoluciones me dice, o sea, revoluciones también es 7,8 radianes, es una revolución, son 2 pi radianes. Entonces radianes se va con radianes y esto me da 1,24 revoluciones. ¿Está claro eso? Solamente apliqué la fórmula. ¿Se entendió? Bien. Sí, profe. Perfecto. Bueno, entonces pongan presente en el... He visto que ya muchos han puesto ahí en el aula lo que falten. Y... bueno, esto ahí detengo la grabación para que después se guarde. Y bueno, traten de hacerlo al práctico, he extendido los plazos de presentación, por favor súbalo porque esto voy registrando y esto es una condición para regularizar que tengan los prácticos listos. Entonces súbalo ahí al aula virtual, yo voy a subir los PDF esto de la clase de hoy y voy a darle un plazo para que hagan el práctico este 6 también. La clase que viene vemos los puntos que falten, las dudas, ¿sí? Traten de hacerlo, ya está subido en el aula virtual este práctico. ¿Está claro? Sí, profe. Bien, bueno,
Listo, entonces, bueno, en la clase que viene nos conectamos de nuevo y ahí terminamos el práctico y vemos el tema que sigue. Bueno, muy bien, entonces hasta la próxima clase. Gracias, profe. Hasta la próxima. Hasta la próxima, hasta luego. Hasta luego, profe. Hasta luego.